soy Mabel Katz y sí, estoy acá en Veracruz por primera vez. ¿Escucharon hablar del Ho'oponopono? Bueno, lo único que tiene de difícil es el nombre, porque es tan fácil como decirle gracias a sus problemas. ¿Tienen algún problema? Bueno, aquí los borramos. ¿Qué les parece? Así no se vuelven a repetir. Los espero este sábado en el Hotel Galería, ¿sí? Galería Plaza, tengo mis apuntadores aquí. Desde las 11 de la mañana, sábado 18 de abril, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y ahí, bueno, trabajamos en cómo corregir estos errores, cómo cambiar nuestra vida. Trabajamos con nuestro niño interior, el subconsciente, donde están todas esas programitas, ¿no?, que se van repitiendo, y más que nada descubrir cómo podemos hacer esto del Ho'oponopono, que realmente es el camino más fácil. Los esperamos este sábado 18 de abril en el Hotel Galería Plaza con el curso de Ho'oponopono. Está con nosotros Mabel Katz, la única persona autorizada para dar Ho'oponopono, está con nosotros. Y bueno, los esperamos al número de teléfono, llamen ya al 931-1726, 2291-830917. Por favor llamen, está con nosotros Mabel Katz. Es para todo público desde 3 años hasta 100 años. Entonces me di cuenta que el dinero de los patrocinadores, ¿no?, va a las malas noticias. Ahí es donde va la mayor cantidad de dinero, a mantener a la población con miedo, ¿sí?, asustados. Los programas de televisión es para mantenerlos ignorantes y entretenidos, ¿sí? O sea, empecé a prestar atención porque a mí me costaba muchísimo conseguir patrocinio, y no me costaba conseguir audiencia, porque la audiencia está sedienta de buenas noticias, está desesperada por buenas noticias, está buscando una esperanza, está buscando una salida, pero todo justamente lo que se ofrece es todo lo contrario, es un cambio de mentalidad. Estamos tan adictos al sufrimiento, a lo malo, justamente no tenemos esperanza, no confiamos, entonces seguimos, ¿no es cierto?, como en este círculo vicioso. Pero cuando nos damos cuenta que por ahí podemos ser felices, ¿no?, o que sí hay una esperanza, que hay otra forma de ver los problemas, que las soluciones no están donde las estamos buscando. No, yo le puedo decir que yo la felicidad la encontré adentro, adentro mío. Todo lo que estamos buscando está dentro de nuestro. Y cuando nosotros cambiamos, todo cambia. Es la única forma es que nos animemos a mirarnos a nosotros, que tomemos responsabilidad, que veamos cómo cambiamos nosotros, porque les juro, cuando nosotros cambiamos, cambia todo. Lo que yo planteo también es que cuando yo cambio y me empiezo a aceptar a mí como soy, puedo empezar a aceptar a otros. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros aprendimos es que teníamos que ser perfectos, lo aprendimos en la escuela. Teníamos que sacarnos todo, ¿cómo califican acá en México? 10, como en Argentina. Entonces, había que sacarse todos 10. ¿A quién se le ocurre que uno se puede sacar todos 10 si nosotros no podemos ser buenos en todo? Y nos enseñan desde chiquito que tenemos que ser buenos en todo. ¿Cómo vamos a ser buenos en todo? Exacto. Entonces, yo puedo ser buena en matemática, pero mejor no soy buena en geografía, pero como me incentivan y me muestran que qué bueno que tengo ese talento, que no hay nada malo conmigo, ahora a lo mejor no me destaco en geografía, pero me gusta aprenderlo. O lo aprendo sin ninguna presión, o no porque tengo que también tener 10 en geografía. Eso lo hacemos desde que somos chicos, ¿sí? O nos comparan con otros. Y buscamos entonces la aceptación afuera. Tratamos de ser como son los demás, en vez de ser nosotros mismos. Somos tan infelices porque no nos permitimos ser nosotros mismos. No nos permitimos reconocer los talentos que tenemos, ¿sí?, y aplicarlos. Y si nosotros utilizáramos realmente los talentos únicos que cada uno tenemos, todos tendríamos dinero, todos aceptaríamos a los demás con sus talentos, todos trabajaríamos en conjunto y en equipo. Las 4 frases, Joe Vitale las hizo famosas, juntó todo, como digo, lo puso en la licuadora y le salió. Lo siento, perdóname, gracias, te amo, ¿sí? Pero el Ho'oponopono es cómo borro, cómo aprieto esa tecla de borrar, cómo aprieto esa tecla del proyector. Y tenemos muchas formas de hacerlo.
Una es un simple gracias, pero lo repito como si fuera un loro. Gracias, gracias, gracias. Y cuando algo me enoja, más todavía. No, más. Gracias, gracias, gracias. ¿Sí? Lo hago mentalmente, lo hago mentalmente. ¿Qué estoy haciendo? Parando el proyector, apretando esa tecla de borrar. Cuando yo hago eso, no necesito sentirlo, no. Simplemente borro y la computadora borra. Dice, a ver, ¿cómo lo apretó bien? ¿Hoy cómo está? ¿Está contenta? No. Sí, la fe es muy importante. Pero yo les digo, yo voy más allá de eso. Es la confianza en uno mismo. Como que tú lo hiciste, ¿sí? Tú diste permiso. Cuando estoy haciendo eso, yo estoy dando permiso para que la ayuda venga, ¿sí? La ayuda no puede venir a menos que la pida. Y el Ho'oponopono es una forma de pedirla. Enseguida se sientes como todo está bien, sí. ¿No? Sí. Lo estás haciendo, sí. y dices, claro, miedo que siento, esta cosa que estoy sintiendo, digo, esto es mío, o sea, esto lo estoy inventando, ¿no? Sí. Porque, bueno, yo así pienso y entonces empiezo a hacerlo y ya como que... Sí. Bueno, como que se libera, la meta es cómo estar en paz aún si tenemos problemas. A ver, ¿cómo va? El cómo estar en paz lo hacemos no para que no me pare la policía, no para que se me vaya la gastritis, ¿sí? Lo hago para estar en paz, aún si tengo la gastritis, aún si me paró la policía, ¿sí? No, porque otra vez, son todas oportunidades, ¿sí? Entonces lo hago sin expectativa. Por eso hay gente que me dice, ay, esto funciona para todo menos con mi marido. El alcalde de la ciudad de La Paz organizó un congreso de la felicidad. Yo realmente me emocioné hasta en las entrevistas porque tener el apoyo de un gobierno para que su pueblo sea feliz, me pareció muy, muy importante, a mí me tocó. Yo dije, si no lo vuelven a reelegir, se la van a ver conmigo.